seamos iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la palabra iglesia proviene del nombre iglesia, que es una congregación donde se reúnen las personas. ¿Cuántos dicen amén? La finalidad de la iglesia no solamente es venir y escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Cuando venimos a la iglesia, yo no solamente vengo a la iglesia porque quiero escuchar algo bonito, porque quiero escuchar algo suave, porque quiero ver de qué trata estar en una iglesia. Yo sé que muchos llegamos a lo mejor así, a ver de qué van a hablar, a ver qué es lo que me van a decir hoy en esta mañana. Pero ¿cuántos de los que están aquí hoy en esta mañana pueden decir, yo ya tengo al menos 2 meses viniendo a esta iglesia? Mínimo 2 meses. Hay gente que a lo mejor ya tiene 1 año viniendo a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Que han estado constantes. Hay hermanos, hermanas que vienen constantemente viniendo ya hace años, 5, 6 años. Y cada uno de nosotros pasamos un proceso diferente. ¿Cuántos decimos amén? Cuando tú llegas a la iglesia por primera vez, hay algo tan hermoso que creo que todos los que estamos aquí no me dejarán mentir, pero es nuestro primer amor con Dios. Amén. Cuando decimos amén. Y el primer amor con Dios es algo que es lo más bonito. ¿Cuántos dicen amén? El primer amor con Dios es como en toda relación humana. Al principio todo se ve suave, al principio todo se ve bonito, empieza la luna de miel y todo, ay sí, quiero venir a estar en la iglesia, quiero ser y quiero ir a evangelizar, quiero ir a predicar, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y ese es el primer amor. Pero sucede algo que empieza a avanzar la relación con Dios. ¿Cuántos decimos amén? Tú y yo que estamos en este lugar debemos avanzar en nuestra relación con Dios. Eso es lo que necesitamos. No podemos crecer en la vida diaria, no podemos anhelar tantas cosas en el mundo si no avanzamos en nuestra relación con Dios. Porque si nos quedamos nada más con el pasado, los milagros que Dios ya hizo en su pasado, en su momento, solamente nos vamos a quedar ahí y no vamos a poder mirar los milagros que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos decimos amén? El ser iglesia no solamente es estar aquí reunidos y se siente padre como ahorita, sales y saludas a alguien, sonríes y dices, ay qué padre, ya no me dicen párate, siéntate y abre tu Biblia. No, esa es la iglesia. Tú y yo podemos ser una comunidad. ¿Cuántos decimos amén? Victoria Outreach, acá en Victoria trabajamos también como una comunidad. ¿Qué quiere decir comunidad? Que somos una familia. Y eso es algo que tú y yo debemos entender. Hay muchos que dicen, ay sí, pues qué tipo de familia. Bueno, como la que tú y yo tenemos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos tienen familias y tenemos problemas en familia? No. ¿Cuántas veces te has peleado con tu hermano, tu hermana? A mí una vez, y qué bueno que no está aquí Belén, lo puedo decir, una vez me aventó un cuchillo. ¡Aleluya! Ella sabe, imagínate cómo son las relaciones de familia. Ahora no pienses que venir a la iglesia vas a encontrar un montón de gente tan hermosa que siempre te van a recibir de la manera más bonita. Todos los que estamos aquí tenemos una vida cotidiana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos trabajamos, eso espero. Algunos estudian. ¿Cuántos dicen amén? Y todos tenemos cosas que hacer. Todos hemos estado, por ejemplo, yo te puedo decir, el día de ayer fue un día muy pesado. El salir a la Ciudad de México, el estar ahí, todo Tlalpan, todo el trafiquerío que hay, las situaciones que se mueven, un montón de gente aventándote el carro, aventándose las motos, y es una situación en la que de repente se vive mucho estrés. Y el venir a la iglesia a veces es nuestro modo de tener un poco de paz. ¿Cuántos dicen amén? Toda la semana. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que tú y yo no somos perfectos. Voltea con tu hermano y dile, no eres perfecto. No eres perfecto. Y dile, yo menos. Yo menos. Aleluya. Sí, porque para decir somos buenos. Aleluya. Entonces dicen amén. Tú no eres perfecto, pero no, yo sí soy pecado. Entonces nos cuesta decir que no somos perfectos porque somos imperfectos. ¿Cuántos dicen amén? La perfección la encontramos a través de aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos decimos amén? La perfección la encontramos mientras tú y yo caminamos en el camino que Dios nos ha mandado caminar.
dicen amén? Quiero que vayas conmigo ahí a Mateo. Abre tu Biblia. Y como les decía hace tiempo a los adolescentes, si no traes Biblia, júntate con un cristiano. Y si no, ahorita puedes descargar la aplicación, la buscas como Biblia, Reina Valera, aleluya. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo capítulo 28, verso 19. ¿Estamos todos ahí? Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, fíjate, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es lo que acabamos de leer? Jesucristo ya había sido entregado en la cruz, y había muerto en la tumba, y Él había resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora Él estaba con sus discípulos en el monte de los olivos, y Él estaba literalmente ya dándoles la última encomienda. Le dio la gran comisión a los hijos suyos. ¿Cuántos decimos amén? Tú y yo estamos aquí, somos hijos de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Algo que Dios nos encargó a todos nosotros, porque es un encargo. Una cosa es cuando te dicen si quieres, si puedes. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando se te encarga algo, yo no sé si tú has visto las noticias, pero hace tiempo una madre descuidada en la ciudad de Mexicali dejó a su bebé adentro del auto y se murió el bebé. No tuvo la responsabilidad de tener ese cargo en su vida. Y a veces todo eso tiene que ver con la mentalidad que el mundo está poniendo en la gente, porque el mundo está poniendo una mentalidad de que tú eres mujer, tú puedes seguir haciendo lo que quieras, ya. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me estoy dando a entender. Es que no me quiero meter en problemas, hermano, hermana. Y no solamente las mujeres, también los varones. Se han perdido las responsabilidades, el compromiso, pero algo que Dios nos dio desde hace mucho tiempo es que nosotros estamos encargados de ir, y dice, por todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, cuando dice hacer discípulos, está hablando de que tú tienes que aprender primeramente a ser como Jesús. Fíjate, el punto en el que Jesús estaba hablando con sus discípulos fue en el momento después de que uno ya lo había traicionado, de que uno ya lo había negado, de que todos habían salido huyendo en el momento más crítico de Jesús. Cuando dicen amén, Dios te va a probar a ti y a mí, pero Dios te va a empezar a preparar durante el proceso. A veces cuando te sientes peor es cuando Dios te va a empezar a levantar. A veces cuando te sientes el inmerecedor es cuando Dios te va a volver a posicionar. ¿Cuántos decimos amén? Porque los planes de Dios no son nuestros planes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Está ahí Jesús, y ellos ya habían pasado un proceso en el cual, primero, a varios, Jesús tenía la casualidad de que Él le cambiaba el nombre a todos. Habían dos hermanitos que eran bien tremendos, y les puso los Boanerges, los hijos del trueno. A Pedro le dijo, tú ya no vas a ser Simón, porque Simón es inestable. Eso significa Simón. Simón es inestable, alguien que no puede estar. Ahora vas a ser bien Petros, que es Pedro o piedra o roca, porque es alguien firme. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora Dios va a empezar a trabajar en tu vida. Dios te va a cambiar el nombre, porque en el mundo te conocían con ciertos apodos, con ciertos nombres, con ciertas situaciones. En el mundo te conocían a lo mejor por ciertas situaciones que habías cometido. ¿Cuántos decimos amén? Pero viene Dios y Él nos da y nos llama por nuestro nombre. Dice, tú eres hijo mío. ¿Cuántos decimos amén? Por eso ahora dice, ir y hacer discípulos. El hacer discípulos es multiplicar lo que tú ya has aprendido. Ahora, ¿cómo le puedes decir a alguien, mira, Cristo te ama, y por acá estás murmurando?
decir a alguien, mira, entrégale tu vida a Dios cuando estás en el otro lado creando chismes, argüendes, que ya estás que con odio contra otra persona? ¿Está aquí? Ya se apagó la iglesia. No, algo que debemos aprender, y te lo voy a decir. ¿Por qué te lo digo? ¿Porque soy perfecto? No, hermano. Te lo digo porque de verdad he tenido que hacer cambios en mi vida. Cambios. Y a veces los cambios duelen. Los cambios tienen que ser radicales. Los cambios tienen realmente que cambiar. Y sabes, hay personas que te conocieron antes y van a decir, no, no ha cambiado. Pero no se trata de los que te conocieron antes. Porque tú vas a empezar a caminar y la gente va a empezar a mirar el cambio que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, necesitamos hacer discípulos. Pero ¿qué discípulos vamos a hacer? Vamos a ser discípulos de esta generación, una generación de cristal que por cualquier situación ya quieren botar todo, ya quieren soltar todo, se sienten merecedores de todo, pero no sienten que tengan responsabilidad de nada. Es esta la generación. Hoy yo merezco, yo merezco, yo merezco. Pero ¿cuáles son tus compromisos? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para que realmente merezcas lo que deseas? Porque no se trata nada más de solamente, y dice el proverbio, a veces somos como las sanguijuelas. Diga, ouch. Ouch. A veces somos como las sanguijuelas que nada más están, dame, 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 dice así la palabra. Nada más queremos, queremos. Dios, dame un trabajo, y sí, cuando te lo da te vas. Dios, dame una familia, y cuando te la da te vas. Dios, dame esto, y cuando te lo da. Mira, algo que debemos entender es que Dios no es un Dios de milagritos. ¿Aló? Dios, no venimos a la iglesia para buscar un Dios de milagritos. Ay, Dios, me corté el dedo, ¿me puedes sanar? Ay, sí, y te sana y te vas. Dios no es un Dios de milagros, de milagritos. Dios es un Dios, un rey de milagros. Es un Dios todopoderoso. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. Y tú y yo debemos vivir dependiendo de Dios. Amén, amén. Debemos depender de Dios. Y esa es la parte que a veces no nos gusta. Ay, sí me gusta la iglesia, qué bonito, canta, qué bonito, la palabra, sí me gusta la iglesia, se siente bien, todo eso, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque Dios no llamó a oidores, escúchelo bien, Él llamó a hacedores. Y te voy a decir una realidad, para que hoy en día puedas salir con la mentalidad cambiada. Dios llamó a hacedores, ¿por qué? Porque hay un infierno. Y perdóname que te lo diga, pero es la realidad. Hay un infierno y podrás hacer todo lo que quieras aquí, podrás aparentar lo que quieras aquí, pero hay algo que tú y yo debemos entender, es que la vida eterna está más cerca de lo que creemos. Y tú vas a decidir qué tipo de vida eterna vas a escoger. Así de fácil. Dios te ha dado esa posibilidad de que tú puedas escoger. ¿Cuántos dicen amén? Por favor. Dios te ha dado la posibilidad de que tú puedas escoger si vas a tener una vida eterna con Dios o va a haber otro camino. ¿Cuántos dicen amén? Dice que hay un lugar donde va a ser el lloro, el crujir de dientes. Y ¿sabes qué es lo tremendo? Que a veces sabemos esa realidad y no nos importa. Yo voy a hacer lo que yo quiera, son mis decisiones, es mi vida. No, no es tu vida. Tu vida ha sido prestada por Dios. ¿Quieres hacer lo que quieras? Está bien, no te preocupes. Hay dos caminos, hay dos respuestas, hay dos finales. Y perdóname que te lo diga, pero el tiempo realmente se está acercando cada vez más. Los tiempos se están acelerando. Y si tú no estás pendiente, hay una palabra, hay una porción en la Biblia donde dice que habían unas vírgenes y dice que algunas estaban con sus lámparas. Pero ¿sabes qué es lo que necesitamos? Mantener el aceite de nuestra lámpara, cuidar la lámpara que Dios nos ha dado, que no estemos jugando, que no nos estemos durmiendo, que estemos al pendiente de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que estemos al pendiente. Para eso Dios nos mandó. Dios no te mandó para que hagas dinero, para que estés ahí feliz con esto, con aquello. Dios quiere que seas feliz, sí, claro que sí. Pero Dios quiere que dependamos de Él. ¿Cuántos decimos amén? Que vivamos por Él, porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita.
despertaste por la gracia de Dios. A lo mejor Dios te está dando otra oportunidad más. Como un testimonio que apenas escuché, fíjate, yo creo que muchos de los de aquí conocen a mi prima Jazz, que estuvo un momento en el hogar de rehabilitación en Guadalajara. Dios la trajo y ahora Dios la está usando ella en su iglesia. Y ella nos contaba un testimonio muy fuerte, en el cual, por eso es que tú y yo tenemos que valorar la vida que Dios nos ha dado. Había una mujer que le dijeron, ve a orar por ella tiene cáncer, está en fase terminal. Literal, ya no hay forma de que se pueda salvar, nada. Entonces dice mi prima que ella llegó, se acercó ahí a la casa y que la recibió otra mujer y dijo, ay, pues sí. Y dice, yo pensé que eran amigas y resultó que pues eran muy amiguitas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amigas de todo. Usted sabe. Entonces dice mi prima que se quedó y dice, le voy a dar una palabra de parte de Dios. Y le dijo, no hay nada que no puedas hacer. Primero tienes que entregarle tu vida a Dios y tienes que soltar este pecado. La homosexualidad es un pecado. Cuando creemos en Dios, no nos da miedo declarar cuando las cosas están en pecado. ¿Cuántos dicen amén? El pecado es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y no podemos jugar con el pecado. No podemos decir, ay sí, juego con el pecado y no me va a pasar nada. No. Aleluya. Tenemos que tener cuidado. Y mi primo le empezó a decir, lo primero que tienes que hacer para poder ver el rostro de Dios. ¿Tú quieres ver el rostro de Dios? Y ella decía, sí quiero. Primero tienes que soltar esta situación, porque el pecado no puede estar frente a la presencia de Dios. Dice que en ese momento empezaron a orar y empezaron las dos a llorar y lo soltaron y dijeron, damos por terminada esta situación. Y ya terminaron toda esa situación. La cuestión está en que la pareja, la que seguía viva, porque falleció una de ellas, la que estaba en fase terminal, y la otra resulta que había tenido un matrimonio antes y que se habían dejado por situaciones, todo eso, y que meses antes su expareja le marcó y le dijo, mira, te voy a dar un boleto de avión para que regreses conmigo, porque yo siento que Dios quiere hacer algo en tu vida. Fíjate cómo es Dios, que Dios acomoda. Lo primero que debemos hacer es quitar el pecado de nuestra vida. ¿Quieres la bendición de Dios? Quita el pecado de tu vida, porque Dios no puede habitar en un cuerpo lleno de inmundicia. Porque Dios no puede vivir en un cuerpo con una mente depravada, aleluya, con un corazón desarraigado de la presencia de Dios. Dios no puede estar ahí, Él nos puede estar llamando, pero Dios quiere no solamente vernos, Él quiere habitar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si no quitamos el pecado, Dios va a estar nada más ahí llamándote, porque Él te está llamando, Él te está buscando. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos quitar el pecado. Y fíjate la bendición tan grande en este testimonio, que en ese momento dice que ella sintió un alivio, que hace tiempo que quería soltar toda esa situación, todo ese pecado, todo lo que se estaba viviendo, y que cuando ella lo soltó, sintió por primera vez, después de mucho tiempo, una paz que no había sentido. Es la paz de Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que Dios estaba preparando todo para que un alma fuera salvada, para que un alma fuera rescatada, para que un alma pudiera entrar a la presencia de Dios y para que un alma pudiera restaurar su matrimonio. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Dios tiene poder, es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿esto por qué te lo digo? Porque necesitamos hacer discípulos, dice su palabra, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles, y aquí quiero hacer una pausa, dice, enseñándoles. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente estudiamos la palabra de Dios? De verdad, o sea, que no solamente digamos, ay, Génesis, y él engendró a tal, y él engendró a tal, y él, ay, ya me aburrí, ya me voy. Hasta en los pequeños detalles, Dios tiene grandes misterios. ¿Cuántos dicen amén?
Dice enseñándoles. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos saber quién es Dios, porque no solamente lo vamos a adorar por lo que sentimos, pero también porque sabemos que Él es el Señor, que Él es todopoderoso, que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin, que Él es el dador de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo vas a ser discípulos si no sabes de la palabra de Dios? ¿Qué les vas a enseñar? Antes en el ministerio decían, con tu testimonio basta, y bueno, eso fue en una generación donde Dios empezó a obrar milagros, pero ahora nos han enseñado, se nos ha enseñado que no solamente es ir y decirle, pues sí, Dios me salvó, y siempre decir, Dios me salvó, y Dios, no, eso está bien porque es un testimonio, pero también tienes que aprender a hablar de quién es Él, testificar de la palabra de Dios. Tenemos que ser nosotros personas que testifiquemos de la palabra de Dios, pero a veces no enseñamos. ¿Por qué? Porque nos da pena, porque nos da vergüenza, porque, ay, ¿qué van a decir de que soy cristiano y que me estoy portando así? ¿Qué van a decir de que soy cristiano y ando con uno y con otro? Aleluya. ¿Qué van a decir que soy cristiano y todavía ando en la droga? Aleluya. ¿Cómo le voy a decir que Dios lo ama? Y ¿cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, tenemos que hacer de discípulos, enseñarles que hay un Dios y que también que hay que enseñarles que está el camino de vida y el camino de la muerte. No solamente debemos ser, ya lo había mencionado, oidores, debemos ser hacedores de su palabra. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué nos ha mandado Dios? ¿A qué vino Jesús? Él nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Pero cuando ves a tu prójimo, aleluya, Dios te bendiga, ay, sales así todo, me saludó, yo no quería que me hablaran. Hermano, si Dios nos amó primero a nosotros, aleluya. ¿Te crees el más santo? Nos creemos a veces los más tiernitos. No. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, viene esta parte importante. También Jesús en una de sus parábolas decía que un sembrador salió y empezó a arrojar semillas. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, empezar a lanzar el mensaje y a no frustrarte, a confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces dices, es que ya le prediqué a él y no cambia, ya le prediqué a ella y no cambia, no, hermano, tienes que dejar que la semilla tome su proceso, porque es Dios el que da el proceso. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios quien da el crecimiento. Porque tú vas a lanzar tal vez la semilla, pero el proceso, ¿quién lo va a dar? Es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa parábola nos enseña eso. Hay veces semillas que van a caer en las espinas, semillas que van a caer en las piedras, pero van a haber semillas que van a caer en la tierra correcta. A veces no es la semilla, no es que digas, ay, y a lo mejor y esto no es de Dios, a lo mejor y no estoy dando el mensaje correcto. No, el mensaje sigue siendo el mismo. Desde que Cristo Jesús vino a la tierra, de que hay salvación, de que hay perdón de los pecados, de que hay restauración. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje sigue siendo el mismo. Lo que pasa a veces, lo que cambia es la tierra en donde cae la semilla. Perdona cómo te lo voy a decir, pero hay gente tan aferrada. Tristemente, esa es una realidad. Hay gente que se aferra tanto a su pasado. Y peor de todo, no solamente gente que se aferra al pasado, hay gente que se aferra a un futuro que ni siquiera tiene. Ay, voy a hacer esto y cuando esté bien, me voy a meter bien con Dios. Aleluya. No los voy a ver. Seamos honestos. Muchas veces hemos dicho eso. No, Dios, voy a hacer esto y ahora sí me voy a meter de lleno en tus cosas. Ahora sí voy a cumplir tu voluntad. Si ni en la calle le dices a alguien Dios te bendiga, no le decimos. Algo que cambia tu día a día es reflejar a Jesús. Inténtalo, de verdad, inténtalo.
Eso va a cambiar tu día a día. Podrás haber empezado con el pie izquierdo, pero cuando ves, sales y entras a tu trabajo y le dices, hey, Dios te bendiga, sonriendo, e incluso a la persona que habla de ti, que murmura de ti, le dices, hey, Dios te bendiga. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿quién va a recibir la bendición? Eres tú. Y tú vas a ser el reflejo de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, somos iglesia. Iglesia no se refiere a una estructura. Iglesia no se refiere nada más a estas 4 paredes, a este edificio, a la plataforma. Esa no es la iglesia. Este es un centro de culto. ¿Cuántos dicen amén? Amen. La iglesia somos tú y yo. ¿Aló? La iglesia somos tú y yo. Amen. Y para empezar, di conmigo, para empezar, Para empezar, debemos cuidar lo que hablamos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dio el precioso don de la palabra. Solo por esa razón debemos ser siempre cuidadosos de no abusar de ella diciendo algo feo, profano, hiriente y destructivo. Sin embargo, en todos los medios de comunicación, desde celebridades hasta políticos, vemos el uso indebido y el abuso de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que muchos de aquí no ven a la Pati Chapoy ventaneando. Venga la alegría. Voy a seguir hasta que le atine uno. De hecho, nosotros mismos sucumbimos a menudo a la tentación de usar palabras para luchar y herimos unos a otros. Fíjate, el arma más grande que Dios nos ha dado es la palabra. amen. De hecho, es más, te voy a decir, la palabra de Dios dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Desde el principio Él era la palabra. No había nada más que Él, la presencia de Dios. Ahora Dios nos ha dado ese poder. Con tu propia voz tú puedes levantar a alguien o lo puedes destruir. Y sabes que es una realidad. Las escrituras describen palabras que se usan como armas, espadas y flechas. Quiero que me acompañes en el Salmo 57. Salmo 57. El verso 4. Fuertemente cuando estemos ahí. Dice Salmo 57, 4. Mi vida está entre leones. Estoy echando entre mis hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. ¿Te das cuenta? La palabra, la voz puede ser algo que mate más. A lo mejor hay gente que trae armas y empieza a matar gente y todo, pero a veces lo que más hiere son las palabras. Lo que más destruye son las palabras. ¿Cuántos dicen amén? Y así lo menciona, dice, mi vida está entre leones. Tú y yo estamos caminando en un mundo lleno de leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Imagínate, vomitan llamas que en vez de decirte Cristo te ama, te dicen eres un tal por cual. Aleluya. No le hables a él porque y pura llama empieza a salir. No te juntes con tal persona porque y nada más se ve ahí en tu faso. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Santiago analiza cómo las palabras poderosas pueden actuar como el timón de un barco o como una chispa que enciende un incendio forestal. Y vamos a ir ahí al libro de Santiago. Cuéntame cuando estés ahí. Santiago, capítulo 3. Y vamos a leer del 2 hasta el 12. Santiago 3, del 2 al 12. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Dice, ¿quiénes? ¿Quiénes? Aleluya. Gloria a Dios. Dice, porque todos ofendemos muchas veces,
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para dirigir nuestra vida? Primeramente, guarda tu boca, refrena tu boca. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dice que como a los caballos les ponen ese instrumento no solamente para refrenar la boca, sino para dirigir el cuerpo completo. ¿Cuántos dicen amén? Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y se ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Digan conmigo, ouch. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Y lo dejamos ahí. Yo no sé si algo recibimos. Fíjate, la lengua es un miembro tan pequeño en nuestra vida. Dice, como una simple chispa puede encender un bosque. Así es la lengua. Y qué curioso que con ella estamos, ay, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, y cantando, ay, a Dios sea la gloria. Y cantando, oh Dios, tú eres digno, sí, y se nos salen las lágrimas, y sentimos bonito, y sí, y volteas y dices, ay, este es un perro muerto. ¿Cómo podemos usar un instrumento de bendición para maldecir a otras personas? ¿Cómo hablamos bonito de Dios? Y dice, ¿cómo tú puedes amar a quien no ves y a los que sí ves no amas? Aleluya. Eso es ser iglesia, hermano, hermana. Que tú y yo refrenemos esa lengua que a veces quieren salir tantas y todo el fuego, a veces parecemos dragones. ¡Ay, quiere salir todo! Y en ese momento es así, amarrar la boca. Aleluya. Dice la palabra de Dios, dice, pero tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Nos hemos olvidado de Dios. Ahora, con esto quiero decirte algo muy importante. No es para que te sientas condenado y decir, ay, voy a salir todo condenado, frustrado, triste. No, no, no. Esto es para que entiendas que Dios te ha llamado para algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Esto es para que entendamos que el ser iglesia significa que vamos a vivir un proceso día con día. ¿Cuántos dicen amén? Que el ser iglesia significa que tú y yo vamos a día tras día ser cada día más como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el proceso que Dios tiene a tu vida, cada proceso es un proceso especial. Todos vivimos procesos diferentes. Todos tenemos vidas diferentes. Y dale gracias a Dios porque Dios te hizo único y especial. Porque Dios te diseñó perfecto, Dios te hizo perfecta. Porque Dios no te imaginó de la misma forma que a otros. Él te hizo de una forma única. ¿Cuántos dicen amén? Tan hermoso es Dios, tan detallista es Dios que te hizo especial. Incluso hasta los que son gemelos tienen ciertas diferencias y Dios los ha diseñado perfectos. ¿Cuántos decimos amén? Pero, digo, el proceso de Dios es especial. ¿Cuántos dicen amén? El proceso de Dios es especial, pero es el mismo. Porque la finalidad del proceso de Dios es que podamos ser cada día más como Dios nos ha mandado a ser. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa es la parte importante.
Cuando llegó Jesús y llamó a sus discípulos, llamó primeramente a un Pedro con su hermano que estaban siendo pescadores. Como si los vemos hoy en día, ellos trabajaban en la venta de pescado. Ahí estaban, en un puesto. ¿Cuántos dicen amén? Y eran rudos, porque el ambiente ahí en el mar y entre todos ellos, porque todos están, y eran rudos, y todos, no, ese es mi pescado, y ese es mi venta, y pura violencia entre ellos. Dios llamó a alguien que era una persona que estaba cobrando los impuestos. ¿Cuántos dicen amén? Y todos, no creas que era el más amado por todos. Es más, hasta yo siento que era el más aborrecido por todos. Imagínate que llegara aquí uno del SAT. Aleluya. Ándale, tú eres el de los impuestos. Aleluya. Tú eres el que me subió el impuesto del impuesto y ahora le puso otro impuesto. Ahora imagínate, Mateo ahí. Dios llamó a dos hijos de mami. Aleluya. Los Boanerges, te repito, eran los hijos del trueno. Porque ellos, ¿sabes qué fue lo curioso? Que su mamá fue la que dijo: ay, pon a uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en el cielo. No, Dios quiere que luches tú por tu bendición. Y así a cada uno de sus discípulos los llamó, pero cada uno tenía algo diferente. Y a cada uno lo procesó diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ahora yo te voy a decir algo. En el proceso tú decides si te vas a ahorcar o vas a subir en el proceso. Hubo uno de esos discípulos que se ahorcó. ¿Cuántos saben quién es? Judas. Es más, ¿alguien conoce a alguien llamado Judas? Sería bien feo, ¿no? De decirle, ahí viene Judas. Fíjate, ¿cómo crece esta situación? ¿Cómo crece esto que por algo que haces mal y no te arrepientes, ni tu nombre va a trascender? ¿Cuántos dicen amén? Debemos refrenar nuestra lengua. Debemos amar a otros como a nosotros mismos. ¿Sí está aquí? Sí, amén. Seamos iglesia, hermano. Primeramente que paren los pleitos, las contiendas, los chismes, las murmuraciones. Pero ¿cómo va a parar todo eso? Si dejamos el pecado. No hay otra forma. De que no digas, ay, es que este es un pecado chiquito. Ay, es que este es un pecado pequeño. Y hay muchos sabios que empiezan a decir, no, pero es que esto es así, esto sí es asado. Y empiezan ahí, entonces, ¿le puedes ayudar, por favor? Y entonces, hay tantas situaciones que vienen, no se me distraiga. Hay tantas situaciones que vienen en todo nuestro entorno. Y tenemos que aprender a ser hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es más, y con esto voy a terminar, quiero que te pongas sobre tus pies. Hay una parte en la Biblia, hay una porción en la cual dice, si alguien llega, y eso es lo que más nos encanta de la palabra de Dios, si alguien llega y te da una cachetada, ponle la otra. no te está diciendo, no, sí, reviéntale la otra, ¿no? Dice, tienes que poner la otra, porque en la primera sacas todo el coraje, es la ira, pero en la segunda matas el orgullo. ¿Cuántos dicen amén? Porque orgullosos somos todos. Amén. Somos orgullosos. Entonces lo primero es, primeramente matar la carne y después matar el orgullo. Después dice, si hay alguien que viene y te roba tu abrigo, ¿qué tienes que darle? Dale, aparte también, si te robó la playera, le das también la chamarra. Pero a veces nos aferramos tanto a las cosas materiales. Es más, si te quieren asaltar, dile, mira, Dios te bendiga, antes de, te lo voy a dar, pero Cristo te ama. Empieza a predicarle de Dios. ¿Por qué no? En vez de que te diga, ya te la sabes, pues ahora te la vas a saber tú. Obviamente no es como que estemos esperando que nos asalten para hacerlo, ¿verdad? Pero Dios nos habla de una vida transformada, no una vida de momentos. Entonces dicen amén. No debemos vivir por momentos. Hoy estoy bien, hoy sí sirvo en la iglesia.
bien, hoy sí quiero ir a la iglesia. Hoy me siento de ganas, hoy sí quiero alabar a Dios. Hoy no estoy bien, me vale gorro la iglesia. Hoy no estoy bien, que se vayan por un tubo los de la iglesia. Ay, vas a decir, ay, ¿qué acabo de decir? Hermano, es lo que a veces pensamos. Aleluya. Ser iglesia es perdonar. En la semana pasada, en la tarde, hablábamos acerca del perdón de los pecados. Y qué interesante que una de las partes del perdón de los pecados dice que como nosotros también podemos perdonar, porque somos creados a imagen de Dios. Pero ¿cómo tú puedes decir, yo no voy a perdonar cuando Dios ya te perdonó a ti? O a veces decimos, sí voy a perdonar, pero lo que me conviene. Sí voy a perdonar, pero no voy a olvidar. Y como telenovela, ¿no? Hasta te sale el parche así de la... tú sabes. Y ahí, bien madame, y yo nunca perdono. Hermano, hermana, no vives en una telenovela. Estamos en el camino de Dios. Y perdonar es la parte más importante. Porque mira, entregar el pecado es algo que puedes decir, bueno, está bien, lo voy a entregar. Y te esfuerzas y haces lo mejor posible. Y esta vez dices, pero me volví a levantar. Y no importa, lo estoy soltando. Y el pecado lo puedes ir dejando, obviamente dependiendo de Dios, no en tus propias fuerzas. Quiero que seamos claros. Pero, di conmigo, pero cuando se trata de perdonar, ¿cuánto les encanta perdonar? Qué hermoso es perdonar, ¿verdad? Sí, amén. Ver que algo está pasando y todo, y a veces perdonar es saber que a veces la gente no va a recibir tus disculpas. Entonces dicen amén. Te idealizas de que, voy a ir a pedirle perdón y van a decir, sí, todo bonito y ahí todo bailando otra vez, y qué padre. No, hermano, a veces no sirve, pero la herida quedó marcada ahí quedó la herida. Pero eso sí, también hay que orar para que esas heridas se cierren. Porque un cristiano lleno de heridas se llena de gusanos. Porque pudiste haber perdonado, pero dejas que la llaga se abra. Y es más, siempre que lo vuelves a contar, hasta vuelves a rascar la herida para que se abra y para que la gente diga, sí, cierto, tiene una herida. Ay, pobrecito, pobrecita, pobrecito, pobrecita. No, hermano, esa cosa ya tiene gusanos, tanto pecado. Ya las heridas se sirven para demostrar que has crecido en el ministerio, que has crecido en el Evangelio de Dios. Qué complicado es ser iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Qué complicado. Pedir perdón a quien no quieres perdonar. Tener que amar a quien no quieres amar. Entonces decimos amén. Tener que dejar de murmurar y de criticar y de chismear. Cuando a veces, es que está tan sabroso el chisme. No me digan que no chismean. Se les ve la carita. Pero seamos iglesia. Que podamos salir y que si pasa, mira, porque van a suceder cosas. La iglesia es una familia. Amén. Y que si de repente ves que este hermano con el otro hermano ya se pelearon, está bien, somos hermanos. Entonces dicen amén. No vas a agarrar tu bando y decir, sí, pues yo soy de este bando y el otro, yo soy del otro bando. No. Mira, bandos ahí hay en el mundo. Pandillas en Estados Unidos así se han matado. Puras clincas, dicen por ahí, aleluya. Las pandillas se andan matando unos contra otros. Pero Dios nos llamó a hacer clincas, a hacer pandillas, a hacer barrios. No, Dios nos llamó a hacer una unidad. Y entender que somos diferentes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Amén. Sería feo que llegaras y que alguien esté igualito a ti y digas, ¡ay, Dios mío! Es mi yo malvado. O yo soy el malo. Con esto termino. El poder de las palabras de la oración. El creyente lleno del Espíritu debe orar pidiendo gracia y fortaleza para ser santo en sus declaraciones.
Nuestras palabras de oración siempre, di conmigo siempre, siempre deben reflejar nuestra completa devoción al Señor. Cuando nos comunicamos con Dios en un lenguaje de oración infundido con el Espíritu Santo, disminuimos la probabilidad de ser tentados a chismear. Aleluya. Imitemos como Jesús conversó con el Padre en oración. Tenemos que imitar a Jesús. ¿Cómo oraba Jesús al Padre? Jesús no decía, ay Dios, y ya que estamos ahí, haz que le salgan unas verrugas a Pedro por haberme, haz que le dé un paro cardíaco ahí a Judas. No. Es más, en el punto más crítico de la vida de Jesús, Él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esa tiene que ser también nuestra oración. No estés buscando, ay, de seguro me vio así por esto, de seguro no me dio la mano por esto, de seguro, siempre andas buscando tus conclusiones, siempre andas ahí, ay, de seguro me habló así porque quiere algo, de seguro me buscó así porque quiere otra cosa. No, hermano, deja de hacerte tus tonterías en la mente. Y perdona, pero es algo que molesta porque tenemos que cambiar. Decimos que amamos a Dios, pero no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. No queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos cambiar realmente. Nos aferramos al pasado, nos aferramos a las heridas, nos aferramos al dolor, nos aferramos a tantas cosas. Pero algo que Dios nos enseñó es que debemos perdonar, debemos orar, y en la petición, en la oración, es donde encontramos cómo ser más como Él. En última instancia debemos tomarnos en serio y prestar atención a las palabras de Pablo a la iglesia de Éfeso. No dejes que de nuestra boca salga ninguna charla maligna, sino solo aquello que sea de Él, sea útil para edificar a otros de acuerdo con sus necesidades, para que beneficie a los que escuchan. ¿Cuántos dicen amén? Debemos dar palabras útiles. ¿Cuántos dicen amén? Que si tú le vas a decir, ves que un hermano está pasando algo y le dices, yo que tú me iba otra vez a tomar. ¿En qué cabeza cabe? Sepárate, mira, es lo más fácil, así rápido. No confíes en el proceso de Dios. Nah, mira, lo fácil, lo rápido, ese es el diablo. Hazlo fácil, hazlo rápido, hazlo lo sencillo, sí. Ay, vete otra vez al mundo, ahí en el home te entiende. Algo. Ahí date cuenta cuando alguien es de Dios y cuando alguien es del diablo. Si te empieza a decir, no, yo que tú, aleluya, yo en tu lugar, y ahí empiezan a salir la lengüita de víbora, aleluya, y el fuego. Suena chiste, pero es una realidad. Debemos cuidarnos, y a veces cuidarnos porque a veces nosotros somos. Dices, ay, me ando cuidando, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y ahí andas escupiendo fuego, ¿quién será? Debemos ser como Jesús. Palabras de bendición y no de maldición. Palabras de edificación, no de destrucción. ¿Cuántos llegaron aquí por una necesidad? ¿Cuántos están aquí en la iglesia porque dijeron, ay, es que yo necesito de Dios? Porque ya, mira, ya lo intenté de esto, de aquello. Y te voy a decir algo, estás en el lugar correcto, pero en el lugar más difícil. Y a cualquier iglesia que vayas, de verdad. Porque es muy fácil. En la tradición nada más te decían, ve, haz 20 padres nuestros y ya la armaste chido. Pero no es por palabrería, decía Jesús. La palabrería no te va a salvar. Son los hechos, los cambios reales. Yo sé que a lo mejor muchos han buscado lo fácil. Ahí están los santeros, la muerte, la lectura de las cartas. Yo sé hasta que hay muchos que les dijeron, no, pues amárrate una gallina, la avientas en una bolsa. Tantas cosas que se ven. Porque es fácil. Mira, el diablo te va a dar todo fácil. Y se ve genial. ¿Cuántas cosas fáciles quieres? ¿Quieres dinero? Órale, vamos y buscas el dinero. El diablo te lo va a dar fácil. ¿Quieres placer? Órale, vámonos. Y el diablo te lo va a dar sencillo. Es más, rápido.
deja todo de ti y sígueme. Algo. Sé como Jesús. Así de fácil. Jesús se despojó de sí mismo. Él se despojó a sí mismo. Y te lo voy a decir, kenosis, la palabra kenosis quiere decir vacío. La teoría del vacío. Que quiere decir que Dios, siendo Dios eterno, se despojó de él, se arrancó toda la deidad, toda se la arrancó por nosotros. Imagínate que alguien te llegue y te empiece a arrancar la piel. Dolería, ¿verdad? Y Él hizo eso para poder estar aquí en la tierra. Y todavía aún, estando aquí en la tierra, dice que Él fue molido por nuestros pecados. O sea, Él vivió un proceso antes y después. Yo sé que muchos ya están pensando, ay, ya quiero irme a la kermés, aleluya. Ya quiero irme. Pero la palabra de Dios es algo que ya está moviéndose. ¿Cuántos dicen amén? Y sabes, si esto no queda grabado en nuestro corazón, es porque no queremos hacer lo que Dios nos ha mandado. Levanta tus manos ahí en donde estás.